Alrededor de la infancia hay muchas falsas creencias. Por ejemplo, que los niños y las niñas son como vasijas vacías porque no saben lo que quieren. Otras creencias nos dicen que los niños, si los dejamos, van a tomar la medida a los adultos. E incluso hay quienes llegan a opinar que los menores no tienen ni personalidad ni capacidad para opinar, y menos para elegir. Por favor, aclaremos todos los malos entendidos que hay sobre este periodo de la vida que es tan importante. Seamos empáticos con las niñas y los niños y démosles el lugar que les corresponde. En Diálogos en Confianza, aclaremos los mitos que hay sobre la infancia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de este tema de aclarar los mitos en torno a la infancia. La verdad es que sí tenemos muchos mitos. Ahorita antes de entrar al aire estábamos platicando que, bueno, pues hay mitos sobre la crianza, sobre cómo ellos, su inteligencia, su forma de aprender y, bueno, todos estos mitos que tienen que ver también comunes que los acabamos de escuchar, que tiene que ver con que, bueno, creemos que los niños son como unas vasijas vacías que nosotros tenemos que llenar. A veces no los escuchamos, a veces creemos que hay cosas que ellos no son capaces de elegir. O inclusive yo te diría que a veces es al contrario, ¿no? A veces hasta los abandonamos. Yo creo que es bien importante poder ubicarnos y saber realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la infancia, hasta dónde ellos pueden tomar decisiones, cuáles decisiones pueden tomar y sobre todo esta parte de la empatía. Nosotros queremos que te quedes con esta idea muy clara de que qué es la empatía y cómo nosotros podemos empatizar con los chiquitines, con nuestros niños, con todos los niños que nos rodean. Así es que bienvenidos, quédate con nosotros. Yo creo que va a ser un programa muy lindo. Sandy, buenos días. Muy buenos días, Cris. Buenos días a todos. Gracias a quienes ya están comentando a través de Facebook Live. Saludamos a Raúl Esquivel, Alma González, Iris Escobedo, a Iscoatl Aguilar, Gaby Guerrero, Ceci Mazariego, Roberto Palma, en fin, empieza la lista y de ahí todos los comentarios que queremos leer. Sobre todo queremos saber su opinión, conocer sus dudas para que sean resueltas a través de nuestros invitados especialistas. Y recuerde que son muchas formas las que tenemos para contactarnos. Puede ser, como les decía, al Facebook Live, debajo de la transmisión deja sus comentarios. También nos puede seguir más adelante en YouTube. Recuerde que todos nuestros programas se suben a YouTube para que los comparta, los consulte con calma. De pronto algún día que yo quiero una referencia de tal especialista, de tal médico, de tal tema, ahí están todos los programas. También nuestro Twitter y nuestra cuenta de Instagram para que nos siga. Recuerde seguirnos, búsquenos como Diálogos en Confianza. Ahí están. Y bueno, por supuesto, la de siempre, la clásica, la tradicional, el teléfono, ¿no? La vía telefónica, esa también ahí está disponible. Sí, claro, ahí están todos nuestros compañeros recibiendo las llamadas, ¿no? Las llamadas de todos ustedes para que nos las pasen. Entonces, claro que sí, por el teléfono también. Le doy los buenos días a mis queridas compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Estiel Caneda y Lía Vadillo. Gracias, chicas, por estar aquí. Y, por supuesto, al público que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse la mañana y venir a saludarnos. Un poquito más adelante estaré con algunas de ustedes que nos platicarán cómo han vivido esto de la infancia. Y bueno, cómo lo han vivido con sus chiquitines, por supuesto. Y bueno, tenemos el día de hoy como invitados a Juan Pablo Arredondo. Él es psicólogo y psicoterapeuta familiar. Juan Pablo, ¿cómo estás? Encantado la vida de estar aquí, muchas gracias. Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Gracias, siempre es un placer. También Francesca Careñato está con nosotros. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta integrativa y tanatóloga. Francesca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Bienvenida. Gracias. Elia Lisset Guillermo Jiménez también está con nosotros. Ella es psicóloga y educadora sexual infantil. Elia, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Sí. Bienvenida. Gracias. Y María Teresa García también está con nosotros. Ella es psicoterapeuta, especialista en niños, niñas y adolescentes y es autora del libro No hay niño malo, 12 mitos sobre la infancia. Bienvenida, qué gusto tenerte por acá. El gusto es mío, gracias. Importante hablar de tu libro, ¿no? Como saber justamente todo esto que nos dicen que a veces estas creencias equivocadas sobre los niños, ¿no? Exacto, yo tengo más de 30 años en la práctica clínica y en el libro hago una lista de 12 mitos sobre la infancia, que son las ideas equivocadas que yo encuentro que los papás me llevan a sesiones y que lo peor del caso es que los colocan en un lugar para reaccionar frente a las conductas de los niños, generalmente punitivo, en lugar de un lugar en donde traten de entender qué es lo que le está sucediendo al niño y desde ahí poder encauzar o redirigir la conducta.
¿Cuál de esas 12 considerarías tú que es la más grave? Mira, es difícil hacer una jerarquía, creo que cambia de familia a familia, pero a mí una que me interesa mucho transmitir es esta idea de que hay que educar en ese momento, como si los niños fueran pequeños cachorritos a los que si no les golpeas porque se hicieron pipí no van a aprender. Se nos olvida que los niños tienen la posibilidad de la reflexión, sobre todo cuando reflexionamos con ellos. Y esa idea de la inmediatez de la conducta creo que hace que generalmente nosotros eduquemos desde un mal lugar también nosotros. Hablo mucho del cerebro y de cómo hay un cerebro primitivo y un cerebro evolucionado, que sería la corteza prefrontal, y lo que yo promuevo o busco es que los papás eduquemos cuando el cerebro está integrado, cuando el cerebro está funcionando todo junto, y entonces los niños tienen la posibilidad de reflexionar. Claro que hay veces que hay que detener la conducta. Si le está pegando al hermano, no voy a pretender que le siga pegando y luego voy a reflexionar sobre por qué la violencia no es adecuada. No, en ese momento detengo la conducta, pero después sí me siento y hablo de a ver qué pasó, por qué le pegaste. ¿Cómo sé cuándo están los dos cerebros integrados? Para que los dos cerebros, mira, las emociones intensas en general son las que tienden a desactivar la corteza prefrontal. Un niño muy enojado, un niño emberrinchinado, un adulto muy enojado, cuando ya sientes que estás así, es justo cuando ponemos los peores castigos y luego tenemos que echar marcha atrás, lo cual, hago paréntesis, no hay problema de decir, estaba enojado, reaccioné mal, esa no es una buena consecuencia, vamos a hacer esta consecuencia, ¿no? Pero esas emociones intensas son el indicador de que hay que tomar una pausa, hay que permitir que nos centremos y en ese momento el cerebro va a funcionar de manera integrada. Uso la mano porque hay un autor, Daniel Siegel, que habla que el cerebro integrado funciona así y el cerebro desintegrado, esta sería la corteza prefrontal, funciona así. Los pelos de punta, ¿no? Y queda el sistema límbico y el cerebro reptil, que son las áreas emocionales de defensa, de sobrevivencia. Y activado eso, estamos totalmente fuera de control. Un niño en berrinche, no hay que razonar con él. Claro. No tiene capacidad de razonar. Hay que sentarnos, permitir que pase el berrinche y luego vamos a hablar de qué pasó. Vamos a preguntarle cómo te ayudo para no llegar ahí y qué espero de ti la siguiente vez que estemos en una condición similar. Pero ya que pasó, no en ese momento. No en ese momento importante. Francesca, ¿tú qué opinas al respecto? Qué interesante también este tema. Completamente, y estoy muy de acuerdo con Tere con respecto a esta creencia de cómo hacer que los niños aprendan o sigan determinados lineamientos, ¿no? En cuanto, yo creo, Tere, tú me dirás qué es lo que observas en tu consulta, pero que muchos padres caen en el exceso opuesto, es decir, que quieren reflexionar y razonar con los niños todo el tiempo, pensando que aún niños muy chiquitos, y recordemos que también hay un tiempo para poder ejercer y hay un momento para poder ejercer esta autoridad, que no es autoritarismo, sino es la necesidad de decir no y de poner un límite claro. Absolutamente. Y que no se puede pensar en el razonamiento constante, que es lo que yo veo mucho en los papás de hoy, como que tienen un poco de miedo en asumir ese rol jerárquico que el niño necesita tanto. Y no es un poco también todo lo que hemos estado viviendo, Francesca. Ha habido una ola enorme de todo esto de escuchar a los niños, del derecho que tienen los niños y de que entonces no hay que regañarlos y de que, o sea, de repente hemos sentido aquí en Diálogos que hemos dejado un poco a los papás como en una especie de limbo, en el cual se sienten como ellos sin herramientas para poder hacer, y entonces a veces la herramienta es esa, ¿no? Porque dicen, bueno, no le grites, no le pegues, tal, que estamos completamente de acuerdo, pero entonces está haciendo berrinche y entonces necesitan hablar con ellos, y entonces los papás intentan, ¿no? Es como un ejercicio muy amoroso de tratar de acercarse y hacerlos razonar en un momento equivocado, pero tal vez un poco por esto que se quedan sin armas. Estás diciendo que sí, Elia, ¿tú qué opinas? Sí, es que justo es esa vorágine que hay que tomar en cuenta ahorita, en qué momento están nuestros niños y nuestras niñas. Ya no son los mismos tiempos de antes, y eso también le ha costado un poco de trabajo a las personas adultas entenderlo. Ya no podemos seguir utilizando las herramientas de antes para educar ahora, ¿no? Y más que educar, transformar. Nos falta un poco de enseñarles la contención,
nos falta un poco de enseñarles el amor. Sí, si bien efectivamente hay que limitar la conducta que no nos está gustando en ese momento, nos estamos dejando de un lado un poco la emoción del menor, ¿no? Y bueno, te contengo primero, en el berrinche a lo mejor te contengo, espero que te tranquilices, valido esa emoción, que esa es una parte súper importante que luego a papá y mamá como que les da miedo, ¿no? Otra de las cosas, no sienten, ay, se le pasa rápido, Sí. no pasa nada. Otro esa de los palabrita. mitos es, si valido que se enoje, Que se entonces enoje. la próxima vez se va a volver Se va a enojar ¿no? más y Claro. sigue, ¿no? Y Ajá, va a ser un peor. niño rebelde y va a hacer Exacto. esto. Y entonces empezamos a etiquetar como si realmente no supiéramos que ese niño y esa niña que tenemos enfrente, pues es una personita que está creciendo y aprendiendo de todos nosotros. Claro. Además, el fundamento es biológico. Cuando validamos una emoción, el sistema nervioso se relaja y eso permite que el niño pueda empezar a cambiar su conducta, a redirigirla, a entender lo que le estamos diciendo. O sea, ya no estamos hablando de crianza desde un lugar de ideas bonitas. Ya hablamos de crianza desde un lugar fundamentado por la ciencia, con todos los avances que ha habido de la neurociencia precisamente y que nos permiten saber cómo funciona el cerebro de los niños, comprenderlo mejor y usarlo a nuestro favor, justo como tú dices, conectando, validando, redirigiendo. Oye, yo Juan creo Pablo, que- ¿cuáles son? Sí, dime. Perdón, ¿Tú yo crees que? creo que en términos de educación, siempre lo he dicho así, en términos de educación, de formación, en términos de los niños, de crianza, me parece que la mayoría de las veces el término, la fórmula está en el término medio. El problema es que el término medio nadie lo conoce, nadie sabe dónde está. O sea, todo lo entendemos por extremos, ¿no? Desde el codo y el gastalón, el introvertido, el extrovertido, el que habla mucho y el que se calla todo el tiempo. Y la verdad es que la mayoría de las veces también, en términos de crianza, está en el término medio. Si nosotros hablamos de estos papás en donde todo se bajan a nivel y todo explican y no hay contención, no hay límites, no hay reglas, evidentemente los niños también se van a desbordar en esas emociones. Por el contrario, si nosotros nos vamos a una cuestión, como decía Francesca, de autoritarismo, en esta horrorosa mezcla que tienen los papás de confundir autoridad con autoritarismo, como nadie en este mundo ya quiere ser autoritario, si lo confundo con autoridad, entonces dejo también de ser autoridad por no ser autoritario y entonces me sigo en una crianza en donde no hay límites, donde no hay reglas, donde no hay contención. Entonces, esta búsqueda de término medio hace que me parece que tengamos que sí respetar los sentimientos de los niños y demás, pero también hay que contener, también hay que formar, también hay que guiar, hay que educar, porque si no, de verdad también se van, ¿no? Se van en un sentido de la búsqueda de lo que ellos quieren, de sus propios satisfactores, de sus propias necesidades. Entonces, creo que esta fórmula de buscar ese término medio hace que un papá equilibrado pueda respetar los sentimientos, pero no exceder, porque muchos de los errores que veo yo hoy en las crianzas es, como respeto tus sentimientos, entonces te dejo hacer lo que quieras. Y ese es el problema. Entonces, no es que porque te respeto, te dejo hacer lo que quieras. Ahí hay Respeto un mito, tus ¿no? Ahí sentimientos, hay una los valido, confusión. los contacto, hablamos de ellos, hay reflexión, pero esto no se permite. Pero- aunque estés enojado. Claro. ¿No? Sí, sí, tienes razón. es Porque como entonces eso. pareciera que estar enojado es sinónimo de rompe con lo que sea. O sea, yo creo que algo que tenemos que entender muy claramente es que el enojo se vale sentirlo, el enojo se vale expresarlo, el enojo no se vale actuarlo. Porque es la actuación del enojo lo que en realidad genera problemas en la conducta. O no será la forma en la que lo actúas, porque actuarlo sí se permite, pero depende cómo, ¿no, Juan Por Pablo? eso, pero eso es una forma de verbalizarlo, de sacarlo adecuadamente. Claro. Actuarlo es, me enojé, te pego. Me enojé, aviento, me enojé, rompo. Y creo que también lo que está pasando con los papás, o por lo menos lo que nos han referido aquí, es que a través de este enojo, como mi hijo se va a enojar conmigo, o va a estar enojado, o lo voy a poner triste, entonces mejor cedo a lo que me está pidiendo, aunque en el fondo de mí yo sé que no es lo adecuado, que le puede dañar, que lo puede poner en peligro, etcétera, pero para que no se enoje. Ese Es que, un a ver, a mí me riesgo. gustaría que ahí pusiéramos muy claramente cuál es el mito que está en eso, ¿no? Claro. ¿Cuál es el mito que está en esto, Francesca? En el dejar
que los niños se vayan a esos extremos. ¿Cuál es el mito que estoy ahí validando sin darme cuenta como papá? No sé si se llame mito o no, pero está revelando mi temor a ejercer mi rol como padre y madre. O sea, le tengo miedo a mi hijo, tengo miedo a su emoción. Exacto. Y eso evidentemente puede hablar de mi relación con mis propias emociones, porque lo que comentaba Elia, la importancia de validar las emociones, pero partimos del supuesto que deberíamos de reconocer nosotros nuestras emociones. Entonces, yo veo a muchos papás a los que les cuesta mucho trabajo validar una emoción porque no se hacen cargo de sus propias emociones. Entonces, cuando están tristes, no reconocen la tristeza. Cuando están enojados, no reconocen la tristeza. Y cuando están con miedo, evidentemente tampoco lo identifican. ¿Cómo puedo ayudarle a mis niños a reconocer sus propias emociones si yo tengo problemas con las mías? Entonces, claro, a ver, un trabajo yo creo que como estamos hablando de mitos y aclarando mitos, yo creo que el mito que está escondido ahí atrás, no sé si ustedes estén de acuerdo, el mito al que yo me estaba refiriendo es, bueno, pues finalmente con toda esta educación que ustedes están planteando y la forma como se ha estado planteando, entonces las mamás creen que los van a traumar. Exacto. Entonces, yo creo que el mito que está atrás es, no de, bueno, es que lo voy a traumar, porque me lo han dicho todos los especialistas, me lo han dicho en la televisión, me lo han dicho en Diálogos en Confianza, me lo han dicho en todos lados, pero entonces como tal vez no les hemos dado el cómo a los papás, cómo no lo vas a traumar, o sea, entonces se ha quedado como en un mito y los papás por eso se echan para atrás y los dejan en el absoluto sin límites. Como si fueran criaturas muy frágiles los niños, sí, frágiles en el sentido, porque lo son desde muchos puntos de vista. Exacto. Pero como si ejerciendo mi rol te fuera yo a romper, entonces como si ejerciendo mi rol, como si de repente educar se hubiera convertido en algo negativo. Así es. Y entonces ahí hay un mito que tenemos que ayudarles a romper a los papás, porque por eso yo estoy viendo a tantos niños que están teniendo como no límites y que están teniendo muchos problemas a todos los niveles, en todas las escuelas, lo estamos viendo a nivel social, o sea, lo estamos viendo los adultos, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Los niños corriendo, gritando como locos sin ningún papá poniendo ningún límite, y cuando les preguntas por qué, es que no los quiero traumar o no sé cómo también, ¿no? O sea, creo que hay un mito muy fuerte ahí que tenemos que ayudar a romper. Yo pienso que finalmente tenemos que entender, siempre he dicho, los niños son tan buenos, pero tan buenos que salen adelante a pesar de los papás. Sí. Oigan, y bueno, hablando de esto, acompáñenme a ver ahorita te retomo, vamos a ver este material, es la diferencia entre mito y creencia. Vamos a ver, ¿no? Para que nos ayuden ustedes a aclararlo. Adelante. El día de hoy vamos a tratar de aclarar algunos mitos que los adultos tenemos sobre la infancia. Un mito, de acuerdo con las definiciones académicas, es un relato basado en antiguas creencias que presenta explicaciones sobrenaturales. El propósito del mito no es entretener, sino brindar una explicación al sentido de la vida. A diferencia de la ciencia, que da explicaciones racionales y lógicas, el mito da explicaciones hasta cierto punto exageradas. Por ejemplo, cuando decimos que los niños nos quieren agarrar la medida, o bien que los niños y las niñas son inocentes y puros, en realidad estamos hablando sin un fundamento científico que avale lo que decimos y que nos permita comprobarlo. Las creencias, por otro lado, no apuntan tanto a lo mágico, sino a experiencias que se toman como verdaderas y ciertas y que no necesitan comprobarse. En este sentido, el objetivo de este programa es explicar de forma objetiva lo que implica esta etapa de vida. Quédate con nosotros, porque te aseguramos que hoy lograrás ver de forma diferente a los niños y las niñas. Un gran reto nos pusimos, los de diálogos, que al final ustedes puedan ver a los niños y las niñas de manera diferente y saber la diferencia entre creencia y un mito. Adelante. Yo quería señalar, coincido contigo en este miedo a traumarlos y creo que el mito sería traumarlos o diagonal sería los tengo que hacer felices. También. Y ahí es donde viene un gran problema, porque entonces ya no sabemos estar con ellos cuando tienen emociones difíciles. Y los niños ahora más que nunca necesitan que nosotros tengamos esa ecuanimidad para sentarnos con ellos cuando están en ese mal lugar. Si no, lo que va sucediendo es que aprenden a ocultarnos sus emociones para que nosotros no nos preocupemos.
Claro. No tenemos que hacerlos felices, tenemos que ayudarles a desarrollar la capacidad de identificar qué están sintiendo. Ojo, ¿qué estoy diciendo? Que los primeros que tenemos que trabajar en identificar qué estamos sintiendo somos los adultos. Si nosotros somos una maraña de emociones, no vamos a poder ayudar a nuestros niños a autorregularse, porque no vamos a ser alguien con quien se puedan corregular para estar en un buen lugar. Entonces, no se trata, para mí sería uno de los grandes mitos, de hacerlos felices, sino de acompañarlos con sus emociones y poder decir, estoy muy enojado, ¿qué hago con el enojo? Estoy muy triste, ¿cómo lo expreso? ¿No? Estoy angustiada, o ahorita la ansiedad es uno de los grandes problemas de la infancia y de la adolescencia. ¿Qué hago con mi ansiedad? ¿Me hace anormal estar ansiosa? ¿Le puedo decir a mi mamá que estoy ansiosa y no va a ser ahora ella la ansiosa, ¿no? ¿O va a ponerse histérica porque a lo mejor me tiene que llevar al psiquiatra? Entonces, esa capacidad de nosotros trabajar con lo que estamos sintiendo para poder tolerar la no felicidad de nuestros hijos y poder estar bien ahí, porque esa es la condición humana. Oigan, y aparte de emociones, ¿de qué otros mitos estaríamos hablando? ¿Cuáles otros se te ocurren, Francesca? Yo estaba escuchando, Tere, hablando de la dificultad de los papás ante la no felicidad del niño. Yo veo mucho la dificultad para tolerar el aburrimiento de los niños. Entonces, quizás nos movemos más del ámbito de las emociones al ámbito del aprendizaje, ¿no? Y recordar que los niños necesitan aburrirse, necesitan frustrarse, necesitan estar sin hacer, sin tener nada, sin tener un plan, sin tener clases por la tarde, porque justamente el aburrimiento es la fuente de la creatividad. O sea, de ahí parte la creatividad. El poder decir no, el poder decir quiero hacer esto y decir no se puede hacer esto en este momento, y que ellos se frustren entendiendo que no siempre pueden tener lo que quieren, evidentemente, es una gran enseñanza, una gran lección. Entonces, vamos a dejar que los niños se aburran y sobre todo que los niños aprendan de maneras que no son tradicionales, porque hoy con toda la tecnología y las clases que están a disposición en la ciudad, entonces hay que meterlos a fuerza a estas actividades. Y entonces si los llevamos al parque no estamos dándoles una educación o no les estamos dando los medios para que ellos se desarrollen. No, al contrario, es que ellos, y tú no me dejarás mentir, científicamente necesitan del parque, de ensuciarse, de su familia y de poder lidiar con situaciones que se crean en este tipo de ámbitos. Oye, y no solamente en un entorno de clase cerrado, controlado. Exacto. Claro, y fíjate, ahorita en este programa, o sea, parecería que los mitos que tenemos sobre la infancia van pegados a los propios mitos que tenemos sobre los adultos. O sea, en este caso sería, bueno, es que yo no soy una buena mamá o no soy un buen papá si no lo lleno de actividades, si dejo que se aburra, si dejo que... Y entonces nos estás diciendo justo es lo contrario, si dejo que se aburra, se va a volver creativo, él va a buscar su propia. Entonces, ahí hay otro mito que hay que revisar, ¿no? El que somos buenos papás si los tenemos entretenidos o si les damos muchas cosas, ¿no? Otro mito que también aquí nos dicen constantemente es relacionado a las calificaciones. Un niño de buenas calificaciones es un niño bueno, o yo como mamá me puedo medir a través de las calificaciones de mis hijos. También esto es tan amplio, ¿no? ¿Qué se califica realmente? Les leo algunos de los comentarios para seguir aquí compartiendo. Miren, Ingrid Alexander dice, el exceso de ayuda no ayuda, y entre paréntesis pone sobreprotección. Marisol AG nos dice, los niños leen el lenguaje corporal, las energías, sienten la seguridad de nuestras palabras, no les gusta que les mientan, les gusta la atención y la necesitan. Muchos papás no se ponen en el lugar del niño, no comprenden sus necesidades, por ejemplo, sus horarios, la hora de alimento, se aburren, no saben todavía autorregular sus emociones, y los adultos, muchos, creen que deben de ser niños de obediencia pura y se van al otro extremo. Y el otro extremo, por ejemplo, serían sin límites, mamá o papá sobreprotector y permisivo. Y bueno, habla de lo que justo estamos hablando, del equilibrio. Y dice, soy mamá de 3 hijos. También acá, María Simón, los niños son lo que nosotros somos como padres. Si le grito, ellos aprenden a gritar. Si les pego, aprenden a pegar. Si los pongo en vergüenza frente a los demás, harán lo mismo. La educación no termina, se educa cada día, en cada momento. También nos preguntan sobre si es o no adecuado ser amigo de los hijos.
Es un tema que también hemos hablado aquí mucho, Un- pero a ver un tus gran mito opiniones, también otro mito, ahorita. o de qué forma ser amigable o amistoso con tus hijos. Y nos dicen acá, bueno, ya están hablando sobre conductas impulsivas, cómo aprender o acompañar a sus hijos a regularse cuando son impulsivos. A ver, Yo sí, creo que adelante. uno de los grandes mitos, y tomo un poco alusión a Tere, es esta idea de que, pues ahora sí que me salió malo el chamaco, ¿no? Que me salió, viene malo, viene como de mala entraña, como que viene agresivo, es un niño malo, este niño trae algo que es malo. Y yo creo que eso es uno de los grandes mitos. No hay niños buenos y no hay niños malos. Hay niños que se les forma, que se les educa, que se les contiene, que se les da afecto, que se les da cariño, que se les, lo voy a decir literalmente, que se les bien educa y que se les bien guía, y hay otros que son mal educados y que a fin de cuentas carecen de contenciones y carecen de elementos de formación de parte de los papás. Entonces, el hecho de que de verdad muchos papás hoy por hoy te dicen, es que ese niño me salió malo. O sea, el hermano es bueno y este me salió malo, ¿no? Como si fuera de verdad una cuestión genética es que tremendo. los trae, ¿no? Y yo creo que ese Incontrolable. es otro de los grandes Él es mitos el tremendo. que pues Pero tiene que ver entonces con tú la ahí qué formación. dirías, que realmente es que tal vez no han encontrado las herramientas adecuadas esos papás para poder bien educarlo, como dices tú. Pues es que a fin de cuentas lo que para un niño te funciona puede ser que exactamente lo mismo para otro no te funcione, porque sus características, sus necesidades, su propia, digamos, estructura en este mundo es diferente. Entonces necesita formas distintas. otro de los mitos ahí sería, es que a todos mis hijos los tengo que educar igual. Claro, ¿no? claro. O sea, como que creemos, vienen todos en el mismo moldecito, todos vienen de mí, todos son igualitos, y entonces quiero hacer lo mismo con todos. Eso sería una falsa creencia. Claro, y a fin de cuentas es, pues no sé por qué, porque a todos los eduqué igual y estos dos me salieron buenos y este me salió re malo, ¿no? Es una de las frases que se oye mucho de los papás, pero entonces el mito atrás es que creo que a todo, o sea, que no tengo que ser yo también creativa en mi educación o en mi forma de educar, o que tal vez todos son igualitos, ¿no? Que Tener la todos están sensibilidad idénticos. para detectar, pues cuáles son a fin de cuentas las necesidades propias de cada uno de sus hijos. Por supuesto que sí. Sí, Yo Karen, pienso que otro mito es el no tomar conciencia del rol que mi persona juega en la crianza, quién soy yo y cómo veo el mundo, ¿no? El mayor predictor científicamente comprobado de que los hijos les va a ir bien en la vida es que los padres tengan un autoconocimiento de sí Nos quedamos mismos. con eso, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Gracias por seguir con nosotros, por todos los comentarios que nos están dejando en el tema del día de hoy, y lo invito a que participe también en el tema de mañana. Vamos a hablar, y el título del programa es ¿Todo es culpa del estrés? Lo ponemos como una pregunta, ¿ustedes qué opinan? Porque si bien aquí le hemos dicho y sabemos que hay un estrés positivo, un estrés bueno, que tal vez nos pone alerta ante circunstancias complicadas o situaciones de vida o muerte, en donde estamos en peligro, tal vez ese es el estrés positivo, pero ¿cuál es este otro que se va acumulando conforme va pasando los días, el tiempo, y que incluso puede afectar a nuestra salud? De ese también queremos hablar y queremos que usted nos comparta sus experiencias y de qué manera puede afectarle o ya le ha afectado estar estresado, o por el contrario, cómo ha hecho para liberarse de este estrés y tener un mejor control de las emociones en su vida cotidiana. No se lo pierda mañana en miércoles y continuamos hablando de nuestro tema. Vamos a ver el siguiente testimonio. Tengo 38 años, tengo 2 hijos, uno de 14 y uno de 9. Tengo un negocio que me permite estar en casa y ser yo quien cuide a mis hijos, ya que mi esposa viaja mucho. En casa pues hay críticas de parte de mis padres porque ellos ven mal o un poco mal, no sé a qué grado, de que sea yo el que cuide de mis hijos y no mi esposa. Ella trae la mayor cantidad de dinero para el sustento de la casa y yo soy el que se queda haciendo la otra función. Muchas pláticas que he tenido con mi esposa, que es una persona que estudió, que tal vez ve la situación desde diferente perspectiva, ella me dice que está bien. Tengo miedo de cómo llevar la educación de mis hijos porque pues uno de ellos está entrando a la adolescencia. Queremos que desde pequeños mis hijos empiecen a tomar decisiones que le van a servir a lo largo
para toda su vida. Y pues bueno, por el otro lado también ellos saben que en casa hay responsabilidades, obligaciones, pero que nosotros lo hacemos para que esto los ayude a sobresalir. Por ejemplo, hay algunos amigos que me dicen, bueno, y si tu hijo te dice, papá, quiero probar la droga, ¿se la darías? Claro, al hacerme esa pregunta, pues lo que yo les contesto es de que mi hijo, aunque sea pequeño, sabe que una droga tiene consecuencias, que no es buena, pero él sabe si lo toma o no. En casa, cada quien toma sus propias decisiones, sabiendo que a la larga pues va a tener alguna consecuencia. Muchísimas gracias por este testimonio y un poco las preguntas que nosotros como producción decidimos, bueno, como diálogos decimos, ¿cómo nos aseguramos de que los hemos preparado para tomar decisiones? O sea, ¿es cierto que los niños pueden tomar decisiones? ¿A qué edad? ¿Dónde nos estamos equivocando? ¿Hay un mito ahí o no hay un mito ahí? Yo me gusta decir que los niños deben de tener siempre voz, no necesariamente voto. Pero evidentemente conforme van creciendo, es importante irles dando más voz y más posibilidades de voto. A mí me parece, quiero felicitar a este papá que se dedica a la crianza, creo que eso es una gran cosa más en este país. Y también creo que es un papá muy zen, con esa conciencia de que al final los niños van a tomar sus decisiones. Yo les puedo preparar el lunch más sano del mundo y el chico puede llegar a la escuela. Yo tenía una hermana que lo subastaba. Lo intercambian también. Subastaba sus jícamas con limón y se compraba gansitos y pingüinos. Claro. Entonces, esa posibilidad de saber que yo le voy a enseñar a mi hijo lo mejor que pueda, cómo tomar decisiones, darle recursos, darle estructura, pero también reconocer que va a llegar un momento donde yo no voy a estar ahí y él va a tomar sus propias decisiones. Ese es un momento zen de la crianza. Creo que la parentalidad es el camino en una vereda de vulnerabilidad. No hay garantías de nada. La única garantía que nosotros como papás podemos poner es estar presentes a pesar de lo que sea. Claro. Y de ahí, con lo que hemos estado hablando, brindándoles una estructura, brindándoles lineamientos claros. Yo lo que esperaría de ti es esto, tú tomarás tu decisión. Todo proporcional a la edad que el niño tenga. Yo creo que un poco lo que nos confunde es esto, justamente la edad, Elia. Es justo, aquí la parte de la toma de decisiones yo creo que va en función de lo que le vas enseñando. Por ejemplo, toma de decisiones desde pequeño a su edad. No le puedes decir, en el caso de ahorita de este señor que dice, yo le digo las cosas negativas de las drogas. Y es que el problema que yo le veo a papá y a mamá es que les da miedo hablar de lo malo que hay, de lo que puede pasarles. Como si indujera, ¿no? Exacto, porque es otro de los mitos relacionados es hablar de sexualidad. Si yo les digo que existen abusos, si yo les digo cómo es un abuso sexual, entonces mejor no, porque ¿qué va a pasar? ¿No? Él va a ir a buscar. O si yo le digo usa un preservativo, o usa un condón de hombre, o un condón de mujer, o cualquier situación que tenga que ver con la sexualidad, lo estoy induciendo a... Entonces, no le estoy dejando la oportunidad de que efectivamente tome sus propias decisiones. Oye, y en eso creo que es momento oportuno para aclarar que todas las estadísticas nos dicen lo contrario. Totalmente. Con respecto a la sexualidad, ¿no? Mientras más sepan nuestros hijos, mientras más educados estén, mientras más información tengan, entonces menos riesgo tienen, se tardan más en experimentar la sexualidad, de acuerdo a todas las estadísticas que los sexólogos han estado planteando. En tomar una decisión incluso. O sea, ahí viene desde el momento en el que yo le estoy enseñando a apréndete tus emociones, independientemente de que sabemos que papá y mamá tienen que entrar en contacto con las propias y poderlas manejar. Ok, a lo mejor ahorita están en ese proceso, toman esa herramienta, pero bueno, ya tengo la bronca enfrente. ¿Qué hago con mi hijo enfrente? No me voy a poder a pensar primero mi emoción y luego voy la de él. Ok, ya tienes aquí el problema, es suelta tu miedo y háblale y dile de las cosas que tienes que pasar. De lo bonito de la vida, pero también de los riesgos a los que tienes que tener. Entonces, entre más pequeños, tomando en cuenta que la sexualidad incluye vínculos, incluye sensaciones agradables, incluye reproductividad y evidentemente incluye tu género, háblale desde esa forma, sin el miedo de que no va a tomar la decisión, va a tomar la mejor decisión de acuerdo con lo que le estás enseñando. Entonces, el mito es, no hablemos de sexualidad sin problema. Si no hablamos, van a ir al internet. Que esa es otra de las contrapartes, ¿no? Tenemos la inmediatez, tenemos que resolverles ahorita. Con tanta tecnología es, si mamá y papá no me dicen,
Nada más le Oye, hago clic y así me lo resuelven. El problema es que la respuesta que tenemos afuera no es necesariamente la saludable que estamos esperando aquí Oye, adentro. Juan Pablo, y queremos, en esto que tú decías de que me salió un niño malo, ¿no? Otro de los mitos también podría ser esto de que nosotros creemos que ellos no tienen moral. O sea, que los niños no pueden elegir entre el bien y el mal y que nosotros tenemos que... Haces así, Elia, es que tus está- caras ¿Qué opinas? Dime. Es que es complejo esa parte del Sí. tema de la moral. Pues va mucho en función también de tu estilo de crianza, ¿no? Y de las conductas de la sociedad. Y dices, bueno, pues es que a lo mejor lo que para mí es permitido, yo lo veo con los niños y las niñas con los que trabajo en los talleres, por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? ¿Qué tanto les permite en casa ejercerla? Verla, actuarla y hacerla normal. Eso, Percibirla incluso. entonces dices, bueno, ¿y qué me dicen afuera? Y entonces es un choque para ellos, pues es que a mí mi mamá me deja ver videojuegos violentos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, por afuera... No solamente me deja chocas. ver, lo veo, como dices, en su actuar y en su vivir diario, ¿no? Exacto, lo normalizamos. Entonces ahí como que dices, híjole, ¿hasta qué punto moralmente estoy haciendo bien? O moralmente le estamos diciendo que eso está mal. Yo lo pienso que es difícil. Pero yo creo que, digo, es cierto, es una cuestión muy compleja. Sí es cierto que creo que hay que enseñar lo bueno y lo malo a los hijos, ¿no? Esto no significa forzosamente que traigan o no moral, sino que hay comportamientos que son deseables, que son permitidos, que tienen una connotación que se puede y se debe de reforzar. Y estoy hablando de valores universales, el amor, la compasión, la consideración a los demás, cuestiones que son pues como lo normal. Una vez me decía una mamá hace algún tiempo, me decía, es que yo pensaba que tenía que ver si mi hijo salía considerado o no, ¿no? Le dije, no, la consideración finalmente la tienes que enseñar, la tienes que mostrar. Y yo aquí quisiera meterme un poquito, porque hace rato hablábamos de la empatía, que quiero enfatizar muy bien el punto de la empatía. Y con los niños es sumamente importante. Tradicionalmente hablamos de que la empatía es la capacidad de una persona para ponerte en los zapatos del otro. Y esto pareciera algo pues como muy coloquial, muy sabido, pero creo que esa es solo una muy pequeña parte de la empatía. Y creo que ahí cometemos errores muy importantes. Porque hay gente que cree que es empática al ponerse en el lugar de los otros. Pero aquí hay un detalle que tenemos que cuidar. Sí es cierto que te tienes que poner en el lugar de los otros, pero para ver y sentir las cosas como el otro las ve y como el otro las siente, no como yo las vería si fuera esa persona. Que esto es lo que pasa con los adultos, esto es lo que hacemos los papás. Nos ponemos en el lugar de nuestros hijos para ver las cosas como nosotros las veríamos si fuéramos ellos. Desde la Y entonces, lógica claro, adulta. ahí lo que empezamos a mandar es un montón de consignas de es que debiste de haber hecho esto y debiste de haber hecho esto y debiste... ¿Por qué? Porque eso es lo que yo haría si yo fuera tú. Nada más que hay una pequeña diferencia. Yo soy adulto y tú eres niño. Y entonces no estoy teniendo ninguna capacidad para ver tú cómo estás sintiendo las cosas, tú cómo las estás viviendo. Y hay un tercer nivel que pongo yo, sí, te pones en su lugar 1, 2, para ver las cosas como ellos las ven y como ellos las sienten, y 3, sin perder la objetividad. Porque esto significa que tú no vas a ser él. O sea, si tu hijo está angustiado y está llorando, no te vas a poner en sus zapatos para vivir la angustia y ponerte a llorar junto con él, porque entonces eso no le ayuda en lo más mínimo. Tú tendrías que ponerte, separar y decir, ok, eso es lo que tú sientes, así te vives, esto estás viviendo, esto estás sintiendo, pero yo soy el adulto y te entiendo desde acá, pero te manejo desde acá como adulto. Entonces es importante que como papás no perdamos eso de vista. No es como tú lo verías, es como ellos lo ven y como ellos lo Claro. sienten. Sí, Fíjate que Francesca. yendo un poquito más allá, ¿no? En esta parte tan importante que comentas de la empatía, estábamos hablando fuera del aire acerca de este mito que los niños cuando sienten algo, viven algo, lo pueden decir, olvidando que el lenguaje verbal no es el primer medio de comunicación que tienen los niños. Es decir, que nosotros como papás, pero desde también los maestros, leemos a los niños en muchos niveles, ¿no? Leemos su lenguaje no verbal, leemos su conducta, leemos sus berrinches. Los niños comunican
y hay que recordarlo, nosotros adultos comunicamos hablando, los niños tienen medios muy diferentes de comunicar, Sí. tan es así que la terapia con niños se realiza a través del juego, porque el Exacto. juego funge como vínculo a esto, ¿no? Yo la verdad no difiero de la postura de la objetividad, creo que como sujetos necesariamente partimos de una subjetividad y evaluamos desde la subjetividad, pero esta posibilidad de detenernos y decir, a ver, este berrinche, en lugar de hacer el espacio del tiempo para la reflexión, me hago yo un espacio para poder leer ese berrinche, o leer ese silencio, o leer esas malas calificaciones, malas lo voy a poner entre comillas, ¿no? Estas calificaciones no esperadas, ¿qué es lo que puedo leer? Entonces, puedo ver a mi niño en un contexto de, ay, a lo mejor estuvo jugando toda una semana de vacaciones con los primos, ya no están los primos, ¿será que mi niño está adaptándose a esta pérdida? ¿Será que está viviendo esto? Y luego me acerco y podemos platicar, pero también darme el tiempo de no hacer una interpretación, número 1. 2, que sea impulsiva y de poder recordar esto, que los niños comunican de muchas maneras antes que de manera verbal. Y Claro, para, eso es para importante. comunicarnos con ellos, a mí me gusta siempre dar algunos tips, porque luego queremos hablar con ellos como nos gusta hablar a los adultos, mirándonos a los ojos. Y es como dice Francesca, los niños así se van a comunicar poco, y además si queremos que nos expliquen, nunca le pregunten a un hijo por qué, porque eso los lleva al hemisferio izquierdo, que es el de la lógica, y ellos mismos no saben contestar. A un niño hay que preguntarle algo como, ¿me explicas cuál era tu plan? ¿Me puedes decir qué estabas pensando? ¿Qué pensaste que iba a pasar? Y luego hay que hacerlo preferentemente mientras hacemos algo juntos, como sería la terapia de juego, mientras estamos coloreando, mientras ponemos la mesa, mientras limpiamos los frijoles, y entonces es mucho más probable que el niño pueda empezarnos a explicar. Si nosotros le preguntamos por qué y no damos credibilidad a que los niños tienen razones profundas para sus conductas, vamos a estar bloqueando la posibilidad de que ellos mismos las contacten y segundo, que las puedan expresar de alguna manera. Entonces, podríamos decir que los niños sí se saben comunicar, aunque nosotros a veces como adultos decimos, otro de los mitos es, bueno, es que ellos todavía no tienen todas las capacidades de comunicación, sino más bien es que nosotros no sabemos que hay varios canales por los cuales podemos, como dice Francesca, leerlos, ¿no? Y es uno, como dices tú, bueno, puede ser a través de la observación, de escucharlos también, cuidar el lenguaje y tratar de introducir una actividad que nos ayude a acercarnos. Mira, ¿no? Creo que es generar los Perdón. espacios. No, al contrario. Es tan simple, estaba pensando en mi hijo cuando me pregunta, ¿por qué ese bebé está llorando? No, llama la atención un bebé que llora. No lo sé, mi amor. Puede que llore por hambre, frío, a lo mejor está molesto. Me dice, llora porque no puede hablar, exactamente. Así, sucesivamente, cada vez, ¿no? Conforme vamos creciendo, conforme nos vamos desarrollando, adquirimos otros canales de comunicación. Él ya sabe que los bebés se comunican a través del llanto. Nosotros deberíamos de aprender cómo se comunican nuestros hijos o los niños con los que estamos de acuerdo a su nivel, discúlpame. Y sus diferentes llantos, ¿no? Claro. Porque como mamá, si dices, ese es llanto de cansancio, Claro. ese es llanto de no sé qué, ya lo dices la mamá, ¿no? Cuando Claro. pones atención. Acompáñame a ver el siguiente sondeo. Salimos a preguntar, ¿qué decisiones les permites tomar a tus hijos y por qué? Vamos a ver qué nos dijeron. Yo tengo 3 hijos, uno de 10, otro de 8 y otro de 5, y les dejo tomar decisiones pues que van conforme a su edad, ¿no? Qué ropa vestir, a dónde ir, qué películas ver. Por decir su manera de vestir, lo que ellos decidan ver en algunas cosas de programas, sus juegos, las actividades recreativas que quieran realizar, que si ir a un parque, ir a un cine, cosas así. Pues prácticamente todas, pero siempre platicando con ellos los pros y los contras de cada decisión, porque yo creo que una de las formas es vivir para poder entender el porqué de las cosas. La clase de amigos, el programa de televisión, la comida. Negociábamos horarios. Tal vez si tenía que llegar a comíamos, si tenía que hacer la tarea entre 5 y 6, lo podíamos negociar para más tarde, pero de que la hacían, la hacían. Pues el que les gusta comer, si salimos a comer, qué quieren comer, o una opinión para hacer de comer algo, o decisiones sobre su forma de vestir, o sea, si quieren unos tenis o algo, lo que les guste a ellos. Bueno, yo tengo una hija de 10 años
y a ella le permito sobre todo la parte de decidir qué se va a poner de acuerdo a su edad. Si quiere saludar a alguien o no, no lo obligo, creo que es conveniente eso, con que llegue y salude y diga buenos días, buenas tardes, no hay necesidad de que salude de beso. Muchísimas gracias sí, qué interesante y cómo cada uno de los papás pues tiene su propia creencia con función a eso. Te reíste de una de las respuestas porque decía, o sea, en buena onda pues de todo, ¿no? Sí. Les dejo decidir todo. Lo que pasa es que de pronto que es todo. Y aparte también un poco las edades, la ¿no, edad Sandy? es Lo que decíamos, porque lástima que no les preguntamos, bueno, pero ¿qué edad tienen tus hijos en el momento en el que ya los dejaste decidir pero todo? ¿no? Les preguntas si les vas a dar el antibiótico, ¿verdad? No. Sí, exactamente. O a qué escuela ir, como decías o sea, tú. o a los 3 años, ¿qué escuela te gusta? Ay, o te vas a levantar mañana a las 6 de la mañana para ir al sexto de primaria. Pues, sí, pues, pero no por es una ejemplo, pregunta. ¿cómo podríamos saber, o sea, a los papás que nos están viendo, una especie de guía que ellos pudieran saber más o menos, bueno, pues a esta edad sí puedo, tal vez sobre vestimentas, tal vez sobre juego, pero tal vez de salud no? ¿O cómo? ¿Hay alguna idea, Elia? Yo pienso que hay diferentes formas de poderles ir diciendo. La primera de ellas es, primero, efectivamente, qué tanto pueden decidir con la edad. Y una de ellas es la vestimenta, pues sí, ¿no? Desde el momento en el que vas eligiendo tus gustos, porque entonces tienes que utilizar la escucha activa, que eso es algo que nos falta. Se nos olvida muchísimo a papá y a mamá escuchar lo que nos están diciendo desde el momento incluso de que van a la escuela. No le vas a decir, oye, ¿te decides ir el día de hoy a la escuela? Evidentemente no, pero por ejemplo sí, preguntarle, o ¿cómo te sentiste hoy? Siempre la pregunta, yo cuando les digo a los niños y a las niñas es, ¿cómo te fue? Pero no me contestes bien, sino que explícame qué es bien, porque en la medida en la que me van dando información, entonces escucho sus necesidades, escucho lo que piensan, veo por dónde te puedes ir si algo no me está gustando y por dónde los orientas, también por ahí. Entonces, decisiones como, por ejemplo, una de las cosas que yo haría es enseñarle que por cada decisión también hay una responsabilidad, que eso también les da mucho miedo a papá y a mamá, ¿no? Hace poquito tuvimos ahí en la cuestión de la familia una cuestión de la niña se le olvidó la mochila, ¿no? Y entonces la mamá postea un meme así enojada, tipo Hulk, en donde dice, me tengo que regresar, ¿no? Entonces entra el conflicto, ¿por qué te tienes que regresar por la mochila si la responsabilidad sería de la menor? No, las respuestas es que está muy chiquita. Sí. ¿No? Está muy chiquita, no le podemos dejar la decisión de que ella tiene que traer su propia mochila a la escuela, ¿no? O la maqueta o algún trabajo adicional si se le olvidó. Oye, a ver, en ese caso que pones, que es un muy buen ejemplo, ¿cómo podríamos romper con ese mito? Porque, por ejemplo, si ya le están dejando la maqueta, yo supondría, pero tal vez estoy equivocada, pero supondría que entonces está en el grado adecuado donde ya se puede hacer responsable de una maqueta. Estamos hablando de si ya le están dando, si ya está llevando una mochila, pues yo supondría que entonces está en la edad adecuada. Claro. O sea, nos puede servir como papás un poco de guía también lo que el otro adulto está diciendo, en este caso, por ejemplo, el maestro. O sea, confiar en que, bueno, pues está diciendo una tarea que sí puede cumplir. Entonces, si yo considero que mi hija está chiquita, tal vez yo tengo que revisarme, ¿no? Lo ves en las mismas tareas que te van dejando. La misma escuela te da una guía. En kinder te van dejando cosas de colorear, ¿no? Y te dicen, dile a papá, mamá, le dicen a mamá y a papá, le dejé esta tarea para colorear o para hacer. Van en la primaria y te van diciendo, ya le voy a dejar un proyecto, ¿no? Van subiendo de nivel 2, segundo, tercero de primaria, ya vamos a dejar un proyecto, tengo que hacer un cartel, tengo que hacer una maqueta. Quiere decir que el niño y la niña, la maestra está dando la guía también ahí, pero no escuchamos. Claro. Yo pienso que una de las cosas no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Y entonces escucha lo que dice la maestra para que entonces le apoyes a tu hijo o a tu hija en que si puedes no dejar la mochila y no ejercer la violencia, porque ahí entra mi enojo. A mi mamá se me hace tarde, yo tengo que manejar, tengo que llegar al trabajo puntual y entonces me desquito con el menor o con la menor que tengo enfrente porque tengo que regresar a la casa. Oye, Elia, y nada más como para concretar esto, ¿tú qué le hubieras dicho a esa mamá, que no se regresara? Yo de 8 años le he dicho no te regresaras, pero no la violentaba a la niña también. Le hubiera dicho, mira, creo que hay que tener la responsabilidad ahora, que va a haber consecuencia. Claro, mi amor, va a haber una consecuencia, no un castigo, que esa es otra cosa muy diferente. Sí. Pero no lo haría en la mañana. Un poco, o sea, haz de cuenta, la mochila pues es responsabilidad de la escuela, digamos, ¿no? O sea, la consecuencia la tendrás en la escuela. La tendrás en la escuela. La maqueta va a estar. Qué importante esto que estás comentando, Elia, en cuanto al tema de la responsabilidad y de que
que permitirles que si era su deber y olvidaron la tarea, la planilla, la maqueta, etcétera, que se hagan cargo. Es que me van a poner una calificación negativa. ¡Qué bueno! Exacto, es la consecuencia en la escuela. Este tema, no sabes cuán importante, bueno, cuánto lo toco en la prevención del suicidio con niños y adolescentes. Claro. Sería otro mito. Exactamente. ¿Por qué es la prevención de suicidio, Francesca? Porque si no me hago cargo, si siempre hay alguien que tapa mis faltas y no puedo lidiar con el fracaso, cuando lleguen fracasos más grandes, ¿qué voy a hacer con ellos? Y van a llegar. Y van a llegar definitivamente, ¿no? ¿Qué voy a hacer con dolores más grandes o fracasos más grandes si mis papás no me dejan lidiar con una mala calificación o una nota de la maestra desde chiquitos? La prevención del suicidio inicia desde kinder. Oigan, y surge el mito, perdón, rapidísimo, de que para que tu hijo sea responsable tú tienes que hacer todo para que lo sea. No, para que sea responsable tienes que dejar que lo haga. Que lo haga. Porque esa es la forma en la que en realidad se va a ser responsable. No haciendo tú las cosas por él para que sea responsable y que cumplen todo. Porque eso es lo que hacen muchos papás. Hacen todo por sus hijos para que cumplan en todo. Pero ya que lo sueltas, no hacen nada. Oigan, vamos a ver el siguiente, Sandy, el siguiente sondeo y regresando nos los lees. ¿Qué decisiones no les permites tomar a tus hijos y por qué? Vamos a ver qué nos dijeron. Interesante. Pues más que nada el salir a la calle o los amigos con que se junta o a qué hora salir, a la hora a cierta hora. Tienen que pedir permiso. Las cosas que no les permitía era faltar a la escuela, faltar el respeto a los compañeros con malas palabras y actitudes, no les permitía dejar una cosa por otra, no había cambios. La escuela, la comida y el respeto. Lo que yo no le permito a esta edad es salir solo a la calle, el uso excesivo de aparatos electrónicos, ya sea tableta, televisión, celular, los contenidos de internet. No le permito a veces que vea ciertos programas por el tipo de lenguaje o de gráficas que sacan. Ahora sí que son los que más les limito en estos momentos. Las decisiones que yo no les dejo tomar, eso, ¿no? Decidir cuántas horas jugar con los aparatos electrónicos, cuántas horas permanecer fuera de casa, en qué momento hacen ellos la tarea, eso yo lo decido. Me llama mucho la atención porque parece que ahí sí como que hay una idea más generalizada, ¿no, Sandy? ¿Nos quieres leer más? Lo que pasa es que les quería compartir este comentario que también tiene mucho que ver con lo que prohibimos o con lo que no damos permiso incluso desde el miedo. Dice acá una mamá, yo le he enseñado a mi pequeña de 13 años sobre las personas malas, las malas acciones, que se hablaba un poquito hace rato, ¿no? Hablarles también de lo malo que hay en el mundo. Tiene 3 añitos. Y lo que he ganado es que tenga miedo a todo. Tiene miedo hasta de las escaleras porque dice que se va a caer, por ejemplo. 3 añitos. 3 añitos. Y sí, también de pronto nos vamos al extremo de todos nuestros miedos, se los vamos pasando. Al día de hoy tiene miedo de las escaleras. Entonces, ¿qué podríamos ahí sugerirle? Pues yo creo que sí tendría que revisar ella en primer lugar sus miedos, ¿no? Para no transmitírselos, porque una cosa es enseñarles a ser cautelosos, prevenidos, sensatos, que además todo eso se va a ir desarrollando conforme se desarrolle el sistema nervioso y se desarrolle la corteza prefrontal, porque esas son capacidades que vienen desde ahí. Pero si no le señalamos también la otra parte, la parte que puede ser divertida, la parte que puede ser lúdica, ¿no? La parte de que equivocarse es lo normal y de que caerse es también parte de lo cotidiano y hay que levantarse y sacudirnos y seguir adelante. Regresando a otra estrategia que a mí me parece les puede servir a los papás para dónde damos opciones y dónde no. Yo creo que es muy importante que los papás tengamos claro nuestros objetivos mayores, ¿no? Un niño se tiene que lavar los dientes, porque si no se va a llenar de caries. Pero le puedo dar a escoger entre el cepillo de dientes del Hombre Araña o el cepillo de dientes de Superman. Entonces, la decisión del niño está entre cuál cepillo de dientes, no si se lava los dientes o no. Un poco lo que los papás decían que coinciden todos en algunas cosas. Una es la salud, ¿no? Exacto. Y la seguridad. Exacto. Hay reglas o principios inamovibles. Y la otra señora muy sabia nombró el respeto. Para mí son las dos, la seguridad y el respeto. Pero el respeto, de una manera, a mí me interesa mucho subrayarlo, horizontal. No se respeta por jerarquía, se respeta por condición humana.
Tanto me merece el respeto mi compañero, como el niño chiquito, como mi mamá, como mi abuelito. Todos son respeto porque, como el perrito, no voy a patear al perro. ¿No? El respeto para mí debiera ser horizontal y es de las cosas no negociables. Pero tanto la seguridad como el respeto, como la salud, el antibiótico, el cepillado de dientes. La bañada, por ejemplo. Pero fíjate, recién leí un artículo muy interesante sobre cómo nuestra sociedad considera que el baño diario debiera ser un objetivo. En realidad ningún niño necesita bañarse diario. Quizá el día que entrenó fútbol y llega empapado, ¿no? Quizá sí trae algún problema de rosadura del pañal, pero ahí sí podríamos bajarle un poco a nuestros estándares de limpieza, ¿no? Pero ¿cuánto, Tere? Porque luego van a decir, es que en diálogos oí que no los tengo que bañar. Regresando, no lo dicen. Vamos, por favor, que no me deben de bañar. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Continuamos, recuerde que todos los martes le mostramos imágenes de personas que están desaparecidas. Pedimos su ayuda, si usted reconoce alguna de ellas, si tiene una información. De verdad, a veces pensamos que es una información que no vale la pena compartir o que no está segura. Cualquier información suma y, por supuesto, es importante. Entonces, comuníquese a los teléfonos que aparecen en su pantalla y, entre todos, ojalá estas personas regresen de nuevo con sus seres queridos. Vamos primero a ver la imagen de Edmond Samuel Yáñez Gutiérrez, quien se extravió en calle Valparaíso, en Colonia Tepeyac, Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Edmond Samuel Yáñez Gutiérrez, este pequeñito, fue visto por última vez el 11 de enero de este 2020. Ahí vemos su fotografía. Siguiente fotografía es la de Conrado Alejandro Lima Sánchez, quien fue visto por última vez en Leona Vicario, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El 21 de diciembre del año pasado es Conrado Alejandro Lima Sánchez. Una imagen más es la de Baldomero Marín Vargas, quien se extravió en calle Ramón Corona, en la colonia Cuauhtémoc del municipio de Toluca, en el Estado de México. Baldomero fue visto por última vez este pasado 29 de enero, repito su nombre, Baldomero Marín Vargas. Siguiente imagen es Adriana Abigail Vega Hernández, quien se extravió en el Tecnológico de Jilotepec, en el Estado de México, desde el 8 de diciembre de 2019. Repito su nombre, Adriana Abigail Vega Hernández. Y por último, nuestra última fotografía del día de hoy es la de Miao Yan Chen, quien se extravió en la colonia Renacimiento de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el pasado 26 de enero. Vemos su fotografía, esta joven de nombre Miao Yan Chen. Gracias por su atención. Continuamos con nuestro tema de hoy. Vamos contigo, Cris. Sí, bueno, pues de este lado ya estoy con el público y tengo aquí a Pati. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Oye, dices que hay un mito que se repite generación tras generación. ¿Cuál es? Sí, se oye muy continuamente que se dice los padres de antes eran mejores o los hijos de antes eran mejores. Y yo pienso que eso no es verdad. Los problemas son universales. Nada más que hay que tratarlos de acuerdo al momento social e histórico que se vive. Algo que también culpan a los niños, nos los ponen como la muestra de que este niño está acabando incluso con mi matrimonio. Pero el niño no es el problema, el niño es el síntoma. Normalmente dentro de la familia es donde está el problema. Entonces los padres tenemos que estar muy alertas a entender que ser padre es una profesión que no termina nunca y que nos tenemos que especializar continuamente. Otro error es querer hablarle de la forma idéntica para educar a 2, 3 hijos. No, cada ser humano es especial y único. Si yo le enseño a lavarse las manos, no se lo voy a decir igual a A que a B. Son dos seres únicos, diferentes completamente. Algo que para mí también es importante como padre es tratar de trascender, no repetir los errores que cometieron mis padres conmigo, sino jurarme superarlos. Vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Muchísimas gracias, Pati. Sí, por ejemplo, esto que dice, ¿no? De que generación tras generación, sí es cierto, se dice, no, la generación anterior fue mejor, no, la mía fue mejor. Los niños de antes éramos más educados, ¿Qué opinas, Tere, de esto?
Me recuerda un WhatsApp que han estado enviando donde hablan de cómo las generaciones previas, justamente porque no tenían internet, porque salían a jugar al patio, porque podían jugar en la calle, eran muy superiores. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la señora, la condición humana es la misma, los grandes dolores son los mismos. Hoy en particular tenemos retos específicos, que es aprender a lidiar con la tecnología, claro que sí, los adultos y los pequeños, todos, pero sí, esta idealización del pasado es algo que hacemos los seres humanos con muchísima facilidad y que sí es una fuente de muchos mitos, pienso. Claro, y un poco no ubicar la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, realmente no es que sea mejor o peor, solo es diferente, ¿no? Exacto. Oigan, de este lado tenemos a Ana. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, buenos días. El tema que aún está presente es el tema sexual, como bien lo mencionaron ya los especialistas. Yo recuerdo que mi educación se basó en eso. Yo no podía hablar de algún tema sexual con mis padres porque obviamente existía el miedo a la reacción de los papás. Y hoy todavía en la familia tengo una pequeña de 7 años, una sobrina, y adolescentes hasta los 15, 16 años, los cuales ya comienzan a hacer preguntas, cuestionamientos acerca de lo sexual y no es tan fácil hablar de ese tema. Y aún como joven, si quiero hablar de ese tema, en los adultos es algo que aún salta demasiado. Entonces, hace ratito el psicólogo Juan comentó algo sobre lo bien o mal educado, pero yo creo que eso es algo, pues es como de cada persona, ¿sabes? Porque en algún momento me tocó ver a un niño que hizo una pregunta que era válida y lo tacharon como maleducado, como grosero, por preguntar algo sexual. Eso no es algo malo, eso no te hace maleducado, claro, ni grosero. Es uno de los grandes mitos, exacto, la sexualidad, ¿no? Así es. A ver, Elia. Sí, adelante, efectivamente. Y les cuesta tanto trabajo a papá y a mamá hablar de sexualidad porque así han crecido también con esos mitos, justamente, ¿no? No poderles hablar y decir que la palabra sexualidad no podemos encajonarla solamente en la parte de las relaciones sexuales, que es a lo que más mamá y papá le tienen miedo. Las adolescentes y los adolescentes no nos van a pedir permiso, pero sí podemos enseñarlos a que tomen una decisión, ahí sí, responsable incluso, porque además la van a postergar entre mayor información tengan. Uno de los mitos en torno a esto de la infancia es, por ejemplo, que los niños no tienen sexualidad. No tienen sexualidad, son chiquitos, ¿no? Así es. Hablar de la palabra placer en la menor, es muy complejo desde la parte del ser mamá o papá, porque no crecimos con que, de entrada además por género incluso, ¿no? Es más permitido que el niño se autoerotice en cualquier lugar incluso, y hasta a veces lo promueven mamá y papá, ¿no? No importa que vayan en el pañalito y se va tocando el pene, ¿no? Se quitó y no hay problema, pero si lo hace una niña, incluso ahí también viene un conflicto desde la mamá, desde la postura, que hace rato hablábamos, cómo lo ve cómo lo ve el niño y la niña y cómo lo ve la persona que está enfrente, ¿no? Claro. Es complejo, pero... Adelante. Sí, yo nada más quisiera completar lo que decían. Yo creo que un niño que habla y hace una pregunta sobre sexualidad y se le dice que está mal educado, no está bien educado, porque a fin de cuentas creo que habría que permitirle la expresión de este tipo de preguntas y no es solo visto porque está bien o mal educado, sino porque en realidad se trabaje con el niño en la expresión de sus sentimientos, de su afecto, de sus dudas, que se genere la confianza, que se establezca una relación con los adultos en donde tenga la posibilidad de hablar. Si un niño no tiene la posibilidad de hablar, no estoy seguro que esté bien educado, pero no por el niño en sí mismo por hacer una pregunta, sino por los adultos que de pronto no están favoreciendo esa comunicación de la pregunta de un niño. Porque una de las creencias o mitos es justo que hablar sobre sexualidad es mala educación. Y que no hay, y que por ejemplo en una mesa no lo puedes decir, o que no tienes edad para hablar de ese tema. O sea, sí hay muchos mitos en torno a la sexualidad y al cómo se expresa, o sea, a la libertad de expresarlo o al derecho a expresarlo. Y lo hemos dicho en muchos ejemplos, ¿no? Si tu hijo habla 23 horas de dinosaurios, es un genio. Si habla 5 minutos de sexualidad, es un depravado, ¿no? Y entonces ahí cortamos la duda, que finalmente en un sentido está completamente favorecida y reforzada contra el freno que va a recibir
por una pregunta que tiene un contenido de sexualidad, que como bien dijo Elia, no es genitalidad, no es relaciones sexuales, es sexualidad en toda su dimensión. En toda la expresión de la palabra. Aquí tenemos a Margarita. Margarita, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Bueno, yo solo quiero decir que los niños ahora en algunos hogares todavía el de cállate, no hay la libre expresión, como decían los especialistas, hay que irles dando voz. Yo sé de algunos casos de niños que nos dicen o quieren hablar con papá, mamá, no, tú cállate, tú no sabes, o salte. Tú no puedes hablar porque no conoces el tema, no los dejan expresarse. Aunque el detalle sea muy mínimo, no hay esa expresión total. También decían ahí los especialistas que hay que ser mediador y estoy muy de acuerdo, no hay que irnos a los extremos ni de darles todo ni tampoco de no darles, ¿verdad? Hay que ser una guía. Yo tengo una hija y digo... Sí, es muy difícil actualmente, los niños por ahí dicen ¿Qué edad tiene tu hija? Ya nacen con el chip y sí es cierto, ellos ya manejan el celular, pero... ¿Qué edad tiene, Margarita? No, mi niña ya tiene 18 años. Ah, ok. Oye, a ver, me gustaría que esto que dijiste al principio es muy interesante porque a mí me gustaría, sí es cierto que a veces decimos, bueno, de este tema tú no puedes hablar, ¿no? Es como una frase también que se oye mucho al interior de las familias, como, bueno, de este tema sí, de este tema no. ¿Ustedes podrían darnos una guía a los papás de, bueno, qué temas sí y qué temas no? Porque a veces los papás, ¿verdad?, ponen sobre la mesa algunos temas que tal vez los niños sí tendrían que poder tener voz, tal vez no voto, como dice Tere, pero hay otras cosas en las que no, ¿no? Que tal vez sí es una cuestión solo de los adultos, de las conversaciones, por ejemplo. Yo creo que... Adelante. Margarita trae a Francesca. colación un tema que nos vuelve a mostrar esta polarización que existe en la familia. Si bien conocemos a muchas familias en donde los niños son tomados en cuenta cuando necesitan ellos ser guiados y tienen mucho voto, cuando en realidad no les corresponde por edad, por responsabilidad, etcétera. También hay muchos hogares en los cuales los niños no son vistos, no son considerados, que es el ejemplo que nos trae Margarita. Yo preguntaría de antemano, tratando de contestar tu pregunta, ¿por qué estoy hablando de algo frente a los niños y les estoy impidiendo participar? Por supuesto que hay temas de adultos que justamente se tienen que hablar entre adultos. Si tenemos un conflicto, mamá y papá, o si hay un conflicto en la familia, no les corresponde a los niños ser parte de esta familia. ¿Por qué están presenciando esto? Evidentemente, si están presenciando, tienen el derecho de opinar. De lo contrario, estamos dando un mensaje de doble vía. Pero sí hay temas, evidentemente, que les corresponde únicamente a los adultos. Por ejemplo, temas de finanzas, cuando los niños son muy chiquitos. Cuando crecen, no, es importante que sepan cuánto gastan los padres en determinadas cosas que tienen que ver con los niños, pero todo depende de la edad. No sé. Claro, es importantísimo eso que estás diciendo, Francesca. O sea, cuestionarnos como papás, ¿por qué estoy hablando de esto enfrente de ellos, no? Ahora, en algún programa que tuvimos, una de las cosas que nos decían algunos de los especialistas era que también es importante enseñarles que a veces hay discusiones y que las discusiones se pueden solucionar, porque también a veces dicen, no, es que me tengo que esconder y que ellos no se enteren de nada, pero hay otros nos decían, no, bueno, que vean que las discusiones se pueden solucionar de manera, o sea, que puedes tal vez estar en una discusión acalorada, pero no majadera, no grosera, no faltando el respeto, sin embargo, defendiendo tu punto de vista. ¿Qué opinan de eso ustedes? Claro. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que los niños pueden presenciar desacuerdos siempre y cuando no perdamos el respeto. Una vez más, el respeto como un valor universal del funcionamiento de la familia. Pero sí creo que es muy importante que si presencian un desacuerdo, puedan ver cómo se resuelve ese desacuerdo, cómo negociamos nuestras diferencias, o si nos enojamos, cómo nos reconciliamos después, porque la relación humana se caracteriza por un ciclo permanente de armonía, ruptura y reparación. Mientras haya reparación, vamos por buen camino. Es inevitable la ruptura. Aprovecho para felicitar a todo el público. Yo todas las opiniones que he oído y de ustedes me parecen papás súper conscientes y presentes y estoy encantada con la sabiduría que estoy encontrando hoy y mi invitación es también a que seamos súper compasivos con nosotros mismos porque esta es la chamba más difícil del universo. La más difícil. Exacto, sí. Pero sí que sepan que si entran en este ciclo de armonía, ruptura,
reparamos y volvemos a empezar. Qué importante. Sandy, ¿querías leer algo? Sí, aquí nos comparte una mamá: tengo un carácter fuerte y me enojo con facilidad, aunque intento no gritar o perder la paciencia, a veces no lo logro. Mi niña ahora grita, me contesta por todo. Yo he hablado con ella y cambiado mi forma y me contengo con respiración y meditaciones. Sin embargo, entre más calmada intento estar yo, es irritable y esto se vuelve contra ella. ¿Cómo puedo darle la vuelta a esta conducta? Y también acá nos dicen, a mí me gusta y trato de aplicar lo relacionado con el crecimiento espiritual, investigo sobre las formas de crianza, pero aquí entra, y esto nos está diciendo muchas personas, la diferencia con el papá, o sea, papá o mamá o los adultos responsables no están de acuerdo. Dice, su papá vive en otro lugar, viene con nosotros el fin de semana, tenemos formas y estilos diferentes de ver las cosas y de ejercer la autoridad, y bueno, pues no terminamos de ponernos de acuerdo. Claro. Y esto, fíjense, oigan, ahorita le respondemos a estas preguntas. Nada más quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo. ¿Negociar con tus hijos representa que te tomen la medida? Porque a veces eso sucede, y justo ahorita que dijiste la reconciliación, o sea, a veces decimos, es que no quiero entrar en esa etapa porque me van a tomar la medida y lo van a volver a hacer. Vamos a ver qué nos dijeron. Acompaña. Sí, siento eso. Es porque a veces son como mañosos. Si hago mi quehacer, me dejas ver mis series o poner los videojuegos. Y cuando no los dejas, luego no quieren hacer las cosas. No necesariamente. Negociar es un ganar-ganar. Yo les daba ciertas cosas a cambio de otras, pero no necesariamente yo les daba lo que ellos querían. No, nunca. Afortunadamente su madre fue una persona también muy capaz que me ayudó mucho en ese aspecto. En algunas ocasiones sí, porque ya lo toman como de que, ay, mi mamá accedió ahorita, después va a volver a acceder si la negocio. No, sí llego a negociar con ellos obteniendo respuestas satisfactorias. Como cuántas horas pueden jugar con la tablet, cuántas horas pueden ver la televisión, eso es lo que negocio con ellos. Que yo nunca negocié con mis hijos porque lo que ellos tenían que hacer era porque eran como obligaciones para ellos. Yo tenía obligaciones, pero también ellos tenían obligaciones a sus cosas o a lo que fuera. Creo que dependiendo, creo que es bueno negociar porque pues si ellos hacen algo bueno, también pueden obtener algún beneficio. Muchísimas gracias. Qué importante escuchar las respuestas y sobre todo todas las dudas que están surgiendo, Sandy. Siempre como que al final del programa empiezan muchas dudas, ¿no? Les puse una así muy práctica. Digo, hay que responder también las dos que quedaron pendientes sobre la comunicación y la otra que les leí sobre el ejemplo de que tiene carácter fuerte y es explosiva. Pero mientras escuchaba lo de negociar, una duda que surge. Hay una niña que tiene un celular que le dio su papá usado, de 12 años, lo usa para cuando sale o jugar y ver videos, se lo rompió el perrito, un accidente, ¿qué se hace? Se negocia un celular nuevo, se lo paga la niña, un ejemplo lo paga así. el perrito. Lo paga el perro. O sea, ¿de quién es la culpa? ¿Cuál es la consecuencia? Claro. A mí ahí llegamos a uno de los mitos importantes, que es que yo tengo que entrar como papá o mamá con todas las respuestas. Para mí negociar es entrar a poner las cartas sobre la mesa. A ver, se lo comió el perrito, ¿dónde lo dejaste? ¿Cuál fue tu responsabilidad? ¿Tú quieres un celular nuevo? ¿Tú qué ofreces? ¿Qué propones? Empiezas a ahorrar tu mesada y vamos, cuando juntes la mitad, yo pongo... Ahí se abre todo un panorama. Es una negociación clara. Exactamente, claro. Donde yo tengo claro dónde estoy dispuesta a ceder y dónde no. Pero estoy también dispuesta a escuchar ella qué me va a proponer, porque también ahí vamos a ubicar qué tan importante es para ella el celular. Yo conozco, ahorita me viene a la memoria, el caso de una mamá que le da celular al hijo de primero de secundaria, lo pierde, le dice, lo perdiste, y el niño le dice, sí, ma, no importa, ya no, ahorita no quiero otro. Ya que negocias, el chavo no quiere otro, ¿no? Entonces, esta idea de que nosotros tenemos que saber previamente es lo que para mí es un gran mito, porque yo creo que hay que trabajar con nuestros hijos en encontrar soluciones. Claro, como adultos que tenemos claro los criterios, donde sí, donde no vamos a ceder, pero podemos sentarnos y ver ellos qué nos proponen. Cuando nos sentamos a escucharlos, ofrecen una cantidad de soluciones
que a nosotros ni se nos habían ocurrido. De pronto se les ocurren cosas que Sí. pues, Bueno, y después son divinos. Castígame un año. Exacto. Bueno, no me dejes sin castígame un año. Sí. Y tú, ajá, mi vida. Pero fíjense que hablando de esto, que me parece muy interesante, una de los rupturas o confrontaciones más importantes que creo que los papás tienen a veces con los hijos es con respecto a la educación. O sea, nosotros tenemos como también este mito, que tal vez es una creencia y también es un mito, de que a fuerzas tienen que tener educación de cierto tipo, ¿no? Académica, que tienen que acabar ciertos grados, que tiene que ser tradicional, que tiene que ser, y que si no, no van a triunfar en la vida, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso, a ver qué opinan. Acompaña. Bueno, yo empecé en la música a los 6 años, en una pequeña orquesta que estaba por mi casa, y pues desde ahí empecé a tomarle el gusto a la música. Pues decidí dejar la escuela normal, puesto que veía que me quitaba mucho tiempo de estudio, y en este ámbito se necesita estudiar para sobresalir, puesto que son muchos. Él ingresa a la secundaria, la escolarizada, y pasan 2 semanas cuando él me dice, mamá, siento que pierdo el tiempo ahí, pero él ya estaba dentro de la música. Entonces empezamos a investigar nuevas opciones y se da de baja en el sistema escolarizado y buscamos la escuela abierta, el MINER. Y entonces él empieza a presentar exámenes cada 15 días, cada 8 días, dependiendo cómo haya estudiado el tema o la materia que tiene que presentar. Y se decide por tiempo completo estudiar música en esta escuela. Esa es la facilidad que nos dan. Al principio sí dudé un poco, porque en la familia no hay esos antecedentes de cursar por fuera en una escuela no escolarizada la secundaria ni la preparatoria. Entonces me dio un poco de miedo. El miedo era que me fuera a decir, no sé, un año después, ¿sabes qué? Estoy arrepentido y quisiera estar en el escolarizado, en un sistema escolarizado, y que el tiempo pues pasa, ¿no? Y ya no tendría él 12 años para ingresar a la secundaria. Ese era mi miedo. Mi apoyo para con mi hijo es impulsarlo y día a día decirle que le eche muchas ganas, porque es una guerra constante el tener que trabajar y lidiar con diferentes tipos de cosas, ¿no? Y es mejor que si él ya se decidió completamente a tomar el camino de la música, pues es mejor que se empeñe completamente, de lleno, y que se entregue a él. Si es algo que le llama la atención, que le gusta, que le apasiona, que es su vida, pues que termine. Sí, alguien me ha criticado por dejar la escuela, y han sido algunos compañeros, viejos compañeros de la escuela, y unos familiares también me criticaron, un tío me parece, pues me dicen que es una pérdida de tiempo y que no vale la pena la música. Pues la música me gusta por su forma de enseñar y que no está tan restringido. En la escuela tradicional es más de presentar las tareas, los exámenes, y pues sí, si pasas el examen no forzosamente tienes que saberlo, pero lo pasaste. Y aquí no, aquí tienes que demostrar realmente que estudies, que lo sabes con cada clase, y prácticamente es eso. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades. ¿Qué opinan de este caso? Francesca. A mí me parece un ejemplo de unos papás que apoyan sinceramente y con conciencia el deseo de su hijo, a lo que se quiere dedicar, tal como ha habido papás que sacrifican para que su hijo salga de
la pequeña ciudad donde vive y vaya a la gran ciudad a estudiar donde se encuentra su carrera, me parece un ejemplo similar. Me parece que esta cuestión de mandarlo a las mejores escuelas y que estudie todo hasta la universidad tampoco responde a la individualidad de cada niño. Pero difícil decisión, ¿no? Y que a fin de cuentas, por lo menos en mi opinión, se ve pasión del chavo. O sea, el chavo se está dedicando a... Qué distinto sería un caso como este o el caso de otro chico que dice, ya no quiero estudiar. ¿Y qué quieres hacer? Nada, ¿no? Y entonces se despierta, se persina y ya se desocupó, ¿no? Y así pasa todo el día en videojuegos, saliendo a la calle, con los amigos, en cuestiones que a fin de cuentas no tienen una preparación a futuro. Claro. ¿no? Oye, Juan Pablo, creo que hay pero una diferencia. el mito atrás de un ejemplo como este, también está el que no saben, ¿no? O sea, cuando los papás se enfrentan con un niño o una niña que a muy temprana edad empieza a dirigirse en una dirección y que tal vez no es la que el papá o la mamá considera que es la adecuada o que socialmente no se ve como la adecuada, entonces la respuesta es, no, tú no sabes, ¿no? O sea, es uno de los mitos, se te va a pasar. ¿No? Es algo temporal. Ahorita te gustó el piano, pero al rato no, y aparte, ¿cómo te vas a mantener? No, ahorita no. Y entonces no vas como guiando en ese sentido, ¿no? Es que creo que ahí, como bien dices, surge uno de los grandes mitos, y es que los chavos tienen motivaciones efímeras, en donde solo es temporal, en donde solo es por moda. Esto de la moda es algo que los papás marcan muchísimo. Cuando tú ves en chicos claras definiciones hacia determinadas cosas, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, el caso de una niña que escribía increíble. Entonces los papás decían, es que le gusta escribir, pero ya le dijimos que no, que tiene que estudiar esto y esto, porque con la escritura no la va a hacer. Exacto. Y la mujer hacía de verdad, unas narraciones impresionantes. Yo, cuando vi cómo esta niña escribía, de verdad tenía talento. Y era algo que los papás estaban frenando porque en sus propias ideas pues no es algo que dé dinero, ¿no? Que este es el gran mito, ¿no? Tienes que dedicarte a algo que te reditúe económicamente. Y bueno, sí, en alguna medida es cierto. Versus algo que te apasiona Claro. y que te haga feliz, ¿no? Claro. Sí, pero que lo que te apasiona y te hace feliz por lo general también te mantiene. Por supuesto. Es que eso sería lo maravilloso, Habría que pocas recordarlo, ¿no? Acá nos dicen, estar conscientes de las pasiones y habilidades de nuestros hijos es primordial para orientarlos y apoyarlos. Felicidades, dice Yadira, a estos papás que apoyaron a su hijo con la música y a estudiar en una escuela abierta, sinceramente lo mejor que le pudieron dar a su hijo. Y también algo importante a destacar en este testimonio es que ambos padres estaban de acuerdo, porque también en el comentario que les leía antes, qué difícil cuando desde la autoridad de los que la ejercen, sean los que están ejerciendo la crianza, los abuelos, el papá, la mamá juntos, no se ponen de acuerdo. Sí. Eso nos están diciendo mucho y creo que de ahí también parten muchísimos de los problemas y las inseguridades de los niños. Claro, por supuesto, cuando uno sí quiere y otro no. Sí. Es clarísimo, aquí vemos que los dos papás están de acuerdo en que sigue ese camino y él se siente muy seguro, ¿no? Sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Continuamos, seguimos en nuestro tema del día de hoy, hablando sobre la infancia y sobre los mitos alrededor de ella, pero la próxima semana hablaremos de adolescentes. ¿Y qué hablaremos al respecto? Pues sobre sus primeros amores, sobre cuando nuestros hijos adolescentes están enamorados. Nos damos cuenta, empiezan a actuar, a comportarse diferente, empiezan a tener actitudes que llaman la atención. De pronto, si sienten que les rompieron el corazón, también podemos percibir pues que están tristes, porque para ellos su pareja, la persona de la que están enamorados, pues es lo más importante. ¿Cómo podemos acompañarlos en este proceso? Hablábamos hace ratito de validar sus emociones y pues es lo principal. Algunas preguntas que surgen de los padres y que vamos a resolver la próxima semana es: ¿debes permitir que convivan con su pareja, con su novia, su novio todo el tiempo? ¿Es necesario que aceptes en la casa a la pareja? ¿Que hay que preocuparse de que formalicen o no? ¿Qué pasa si tu hijo o tu hija se la pasan cambiando de pareja a esta edad también? Todo esto vamos a analizarlo la próxima semana
semana, no se lo pierdan. Y para complementar el tema del día de hoy, vamos a ver primero un resumen de lo que ya se ha dicho, que ha estado muy interesante, pero también para complementarlo, y es algo que vamos a hacer frecuentemente, les vamos a recomendar algunos libros. La bibliografía la van ustedes a poder encontrar en las redes sociales de nuestro programa, pero sobre todo también los queremos invitar a que acudan a las bibliotecas. Una de ellas, muy bonita por cierto, su sede es la de IBI México. La entrada es gratuita y vamos a ver la cápsula de ellos precisamente con algunas recomendaciones interesantes. Las emociones intensas en general son las que tienden a desactivar la corteza prefrontal. Esas emociones intensas son el indicador de que hay que tomar una pausa, hay que permitir que nos centremos y en ese momento el cerebro va a funcionar de manera integrada. El cerebro integrado funciona así y el cerebro desintegrado, esta sería la corteza prefrontal, funciona así, los pelos de punta, ¿no? Y queda el sistema límbico y el cerebro reptil, que son las áreas emocionales de defensa, de sobrevivencia. Y activado eso, estamos totalmente fuera de control. También hay un tiempo para poder ejercer y hay un momento para poder ejercer esta autoridad, que no es autoritarismo, sino es la necesidad de decir no y de poner un límite claro. Absolutamente. Y que no se puede pensar en el razonamiento constante, que es lo que yo veo mucho en los papás de hoy, como que tienen un poco de miedo en asumir ese rol jerárquico que el niño necesita tanto. Ya no podemos seguir utilizando las herramientas de antes para educar ahora, ¿no? Y más que educar, transformar. Nos falta un poco de enseñarles la contención, nos falta un poco de enseñarles el amor. Sí, si bien efectivamente hay que limitar la conducta que no nos está gustando en ese momento, nos estamos dejando de un lado un poco la emoción del menor. Como nadie en este mundo ya quiere ser autoritario, si lo confundo con autoridad, entonces dejo también de ser autoridad por no ser autoritario y entonces me sigo en una crianza en donde no hay límites, donde no hay reglas, donde no hay contención. Esta búsqueda de término medio hace que me parece que tengamos que sí respetar los sentimientos de los niños y demás, pero también hay que contener, también hay que formar, también hay que guiar, hay que educar, porque si no, de verdad también se van, ¿no? Se van en un sentido de la búsqueda de lo que ellos quieren. El mito sería traumarlos o diagonal sería los tengo que hacer felices. También. Y ahí es donde viene un gran problema, porque entonces ya no sabemos estar con ellos cuando tienen emociones difíciles. No tenemos que hacerlos felices, tenemos que ayudarles a desarrollar la capacidad de identificar qué están sintiendo. Los primeros que tenemos que trabajar en identificar qué estamos sintiendo somos los adultos. Hola, yo soy Abril G. Carrera, booktuber y bibliotecaria de Munco Roma Condesa, y hoy estoy aquí para recomendarles dos historias acerca de la infancia, pero historias que abordan la infancia desde una perspectiva nada condescendiente, muy cercana, muy divertida y que nos demuestra que los niños son mucho más inteligentes de lo que pudiéramos llegar a imaginar. El autor de estas historias es Roald Dahl, un escritor inglés que hace gala de esta perspectiva sobre la infancia y que si todavía no lo conocen se están tardando. Los libros de los que les quiero platicar es Cuentos en verso para niños perversos, donde nos cuenta las aventuras de diversos niños muy traviesos que pueden entrar un poco en lo que no consideramos tan propio de la infancia, es decir, corren de aquí para allá, de repente pueden ser un poco groseros, estos oscuros que no nos encanta ver en los niños, pero que también ahí están, y lo hace de una manera súper genial porque no deja de lado lo carismáticos que pueden llegar a ser, lo divertidos, lo cercanos, la empatía también está muy presente en estas historias, que además también retoma algunos rasgos de los cuentos clásicos de hadas. Creo que es un acercamiento que no se pueden perder. Y la segunda historia que les quiero recomendar es Matilda, que también tiene una versión cinematográfica que les recomiendo mucho si todavía no la han visto. Matilda es una niña huérfana que crece en una familia un poco complicada, ya que no la entienden para nada. Esta familia se la pasa, entre otras cosas, pues viendo mucha televisión y apostando y ese tipo de cosas. Matilda también es enviada a una escuela donde la directora de esta escuela es muy impositiva, es cero tolerante con la infancia, pero ella, gracias a su imaginación y a su pasión por la lectura, logra abrir
abrirse paso en este mundo hostil nos invita también mucho a darnos cuenta que los niños todo lo ven, todo lo escuchan y pueden resolver conflictos de una manera asombrosa. Además, Matilda tiene un poder por ahí oculto que descubrirá conforme vaya leyendo muchísimo más y acercándose a sus amigos. Roald Dahl es un autor que no se pueden perder porque sí, le gusta mucho a los niños, ya que él está, de hecho él lo ha declarado, él está del lado de la infancia, pero también es un autor que no se pueden perder los adultos porque nos invita también a recordar que nosotros también fuimos niños y que hay muchos aspectos de la infancia que merece la pena seguir observando y defendiendo. Estas serían las recomendaciones y recuerden que pueden venir a leer estos 2 libros a la biblioteca IBI México completamente gratis y en compañía de sus papás o con adultos o con hijos. Toda la familia puede venir, son más que bienvenidos. Padrísimas estas recomendaciones, ya se me antojó que vayamos a leerlas, aunque sí, algunas ya las leímos y otras ya vimos las películas, ¿no? Siempre es buenísimo acercarse a los libros. Oigan, y bueno, tenemos que platicar sobre la empatía también un poquito, entonces quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo, que salimos a preguntar qué es la empatía y cómo la aplicas a tus hijos, porque es una palabra que usamos mucho y que ustedes aquí la dicen muy seguido y a veces hay que ver si los papás la entendemos. Vamos a ver. Es ponerte en el lugar del otro y por medio del cariño se la puedes transmitir a tus hijos. El trato con las otras personas, que tengan empatía porque si tienen alguna necesidad. Y pues cómo lo aplico con mis hijos, sobre todo es más que nada el decirles que si ven a alguien, por ejemplo, que no pueda ver, los puedan ayudar. Alguien que necesite ayuda en lo que sea, se les brinde esa ayuda. Yo a mis hijos les decía que a los adultos hay que quererlos, tenerles amor. Pues la empatía es ponerse en el lugar del otro y le enseño a mis hijos pues enseñándoles valores para que respeten a la gente que los rodea. Que hay que respetar las reglas, ser unas personas educadas, no decir groserías, no faltarle respeto a los mayores, obedecer a sus padres, más que nada. Tratar a la gente con respeto y educación. Tratando de inculcarles el respeto a las ideas de los demás. Para mí la empatía es el poder platicar con la gente sin ofenderla y es lo que yo les decía a ellos. Cuando tú hablas con alguien, deja que dé su punto de vista, cada quien va a tener su diferente punto de vista, pero siempre es cordialmente para no provocar otros dilemas. Bueno, pues en unos bloques anteriores, Juan Pablo nos explicó qué es la empatía muy claramente, también Francesca, pero a mí me gustaría saber, por supuesto, tu opinión, Tere, y ¿por qué es más importante generar empatía con nuestros hijos antes que corregir, educar, disciplinar y castigar? 2 razones, en mi opinión. La primera es que el niño aprende a ser empático cuando lo tratas con empatía. Son de estos aprendizajes que se hacen a través del modelamiento de los papás. Cuando tú le dices a un niño, cállate y escucha lo que te va a decir, no estás siendo empático, le estás modelando exactamente lo opuesto. Entonces, si nosotros los tratamos a ellos con empatía, ellos van a poder a su vez aprender a tratar con empatía. La otra razón por la que no solo es una buena idea, sino que funciona, es que cuando tú eres empático con el niño y le dices, tienes razón de estar enojado, es horrible que tu hermano te arrebate el juguete. En ese momento el niño se siente visto, se siente validado, su sistema nervioso se relaja y está abierto para escuchar lo siguiente que vas a decir. Y entonces puedes redirigir, pero no le puedes pegar, mi amor, ¿no? Si simplemente abordas no le puedes pegar a tu hermano, el niño se siente abrumado, no te está oyendo y lo más probable es que empiece con estas ideas de, claro, mi mamá prefiere a mi hermano, ¿no? Entonces, la empatía no solo es una buena idea, es que porque vaya a hacerlos a ellos empáticos, es que nos abre las puertas para comunicarnos con ellos y para que nos escuchen. Importantísimo. Oigan, ¿y cuál sería la diferencia con la resiliencia, que también es otra palabra que se oye mucho? Bueno, yo sí también quiero, en mi opinión, pienso que la empatía, además de abrirte las posibilidades, es una habilidad social que va muy ligada con la asertividad.
Entonces, en la manera en la que le vas enseñando a tu hijo y a tu hija a ser empática o empático, le logras también aprender a que resuelva los conflictos de manera saludable, de manera pacífica, lo más pacífica posible que tenga, desde la valoración y el reconocimiento de sus propias emociones, pero también el reconocimiento de las demás personas, e incluso hablar desde el enojo, ¿no? O sea, desde, si me estoy enojando, a lo mejor en un conflicto con un compañerito o una compañerita de la escuela en la que estás teniendo un problema de que te quita tu lunch, ¿no? Todo el tiempo y te enojas, pero no logras entrar en una conciliación con ese compañero que tienes enfrente, y eso va creciendo. Y cuando ya eres persona adulta, bueno, pues ya nos metemos además en otro tipo de conflictos, ¿no? Y en cambio, enseñarle la parte de la resiliencia es que, bueno, pues todas las personas podemos entrar o llegar a tener episodios traumáticos o episodios fuertes, pero se vale, no es el supéralo. Yo pienso que no es el supéralo, es el lo acepto, pasó, ¿no? Voy a tratar de ver cómo no pase, pero eso no me va a limitar o no me va a dejar de hacer el siguiente paso. Oye, y sí se puede enseñar, ¿verdad? Porque Sí. también hay una creencia que es, naces o no naces con la capacidad de ser resiliente. ¿Eso es mentira? Sí, se enseña. Por ejemplo, una de las cosas en las que yo aprendí en uno de los talleres de prevención de abuso, específicamente, la forma en la que lo trabajó el hospital en este caso, fue justo aprender a identificar, bueno, que no fue su culpa, ¿no? De entrada, fue una situación independiente, pero me llamó mucho la atención, y es una frase que uso mucho no sé el nombre de la chiquita que estaba, pero ahí es donde te das cuenta, donde puedes llegar a aprender a ser resiliente o salgas adelante a pesar de lo que te sucedió, y es que te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Entonces, esa es una parte de, bueno, yo le añadiría, y necesito seguir adelante. Y puedo seguir adelante. Entonces, se vale desde la caída misma. Algo tan simple como que se cayó y me raspé. Bueno, pues sí te voy a ayudar a levantarte y te voy a ayudar a que te sanes, pero tú también vas a aprender a que no hay necesidad de quedarte tumbado, ¿no? Con cosas tan simples puedes empezar a enseñar a tus hijos y a tus hijas a la capacidad empática, asertividad, resiliencia. Sí, porque de repente podemos ver a algunos adultos que se quedan como en un problema por toda la vida, ¿no? Y entonces lo cantan y lo dicen, eso sería como un poquito un ejemplo de no resiliencia, ¿no? Que no salen tal vez de una pérdida, puede ser de la muerte de alguien o tal vez la pérdida de trabajo, claro, o económicamente algún problema o alguna cosa así, ¿no? Oigan, salimos a la calle y preguntamos, ¿qué es la resiliencia? Vamos a ver qué nos contestaron y cómo la aplicas con tus hijos. A ver qué nos dicen los papás. Acompáñame. No. La capacidad de reponerse de un estado adverso. Esa sí me costó más trabajo, porque yo tampoco la desarrollaba, la tuve que aprender para después enseñársela y hacerles entender lo que dicen los refranes mexicanos: no hay mal que por bien no venga. Entonces yo lo asocio con la resiliencia. La resiliencia es darle buena cara a los malos momentos. Por ejemplo, siendo niños, si reprobaban un examen, pues que no se preocuparan, que venían otros exámenes. Pues no caerse, siempre buscar la manera de poderte levantar, y bueno, si una puerta se cierra, se abre una ventana. No. La resiliencia es una forma particular de aplicar una solución a superar a un duelo o un problema, y que los hijos es importante que conozcan la resiliencia, ya que ellos tienen que aprender a manejar los conflictos o las circunstancias que se le presenten. No sé qué es, la verdad. Lo que dicen, y a mí me gustaría que ustedes nos explicaran si también la forma en la que ellos son resilientes tiene algo de diferencia con la forma en que un adulto es resiliente, porque tal vez también ahí me cuesta trabajo darme cuenta que tal vez sí mi hijo está siendo resiliente, pero yo no lo estoy calificando como que lo está superando. Definitivamente, yo quería decir que me encantó la forma en la que ella explicó la resiliencia de manera tan puntual para poderla transmitir a los hijos. Y como comentaba Juan Pablo hace rato, hay un denominador común. La literatura nos habla de una relación directa entre la salud mental, específicamente de la madre, y cómo impacta en la salud mental de los hijos. La salud mental abarca también el tema de la resiliencia, es decir, lo que a mí me cuesta trabajo
resolver, reconstruir en mi vida, evidentemente tiene un eco en los niños. Y con esto quisiera abrir también la ventana acerca de otro mito que tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Y el mito sería que cuando hay una pérdida en la familia, no necesariamente una muerte, pero con mucha frecuencia una muerte, una enfermedad, alguien que se encuentra en esta situación, es mejor que los niños, incluso los adolescentes, se mantengan al margen. Es mejor no decirles o decirles después porque les va a doler. Como si ellos no estuvieran viendo que hay un cambio de la dinámica, como si ellos no sintieran que algo no está bien y sobre todo impidiéndoles, no tratándolos con el respeto que merecen como personas y merecen saber qué es lo que está pasando en el momento en que está pasando con la verdad. Ellos lo irán elaborando gracias a nosotros, a lo que nosotros hacemos junto con ellos, pero sobre todo se les da una coherencia entre lo que sucede y entonces entiendo que algo no bonito, algo desagradable pasa, veo que mi mamá llora a escondidas y demás, entonces no soy yo que me estoy imaginando las cosas, sino realmente está pasando. Y le estoy permitiendo elaborar, procesar este duelo y también reconstruir su vida a partir de esta pérdida. Yo siempre le digo a los papás cuando me preguntan, acaba de fallecer el abuelo, pasó esto, ¿cómo le decimos a los niños? De inmediato y con la verdad, ¿sí? Las preguntas que puedas contestar, contéstalas. Los niños difícilmente preguntarán detalles. Es mejor no dar detalles si ellos no los preguntan y de acuerdo con la edad irán diciendo cosas, irán teniendo fantasías o menos fantasías y nuestro trabajo será el poder mantenerlos en esta realidad, pero hacerlos parte de la vida. Claro. Las pérdidas son parte de la vida. ¿Por qué alejarlos? Al contrario, estamos dándoles la oportunidad de crecer junto con nosotros y de sentirse parte de la familia y de contribuir en esta cuestión y sobre todo también de despedirse y elaborar esta pérdida. Y qué importante, quiero retomar esto que estás diciendo porque sí es cierto, a veces los papás damos información de más, pero lo que tú dices es muy sabio, bueno, hay que escuchar las preguntas y entonces responder a las dudas, no dar tal vez información de más, porque ahí es a veces también una confusión de los papás, ¿no? Que de repente dices, bueno, entonces sí le tengo que decir que murió degollada, ¿no? Por ejemplo, y lo dicen y sí, es claro, válido, ¿no? Sí. O tengo que decir cómo fue la muerte trágica y pues no, tal vez no los detalles, solo decir que murió tal vez dependiendo la edad, dependiendo las preguntas, dependiendo con quién estás, frente a quién estás. Una de las preguntas más comunes que por lo menos yo recibo es ¿a qué edad hay que hablarle a un hijo sobre la muerte y sobre las pérdidas? Y mi respuesta siempre es cuando algo se le muera o algo se le pierda, ¿no? Pero si es a los 2 años, será a los 2 años. Si es a los 5, a los 5, si es a los 7, a los 7. Y si es a los 14, cosa que dudo que algo pueda pasar así, pues será a los 14. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles a enfrentar aquello que viven. Yo, si me lo permiten, tengo 2 estrategias pro resiliencia que les llamo yo estrategias juanpablescas, ¿no? La primera es la estrategia de Lázaro. Es algo te pasó, párate y anda, ¿no? Así. Lo que te haya pasado, te caíste, párate y anda, te pegaste, párate y anda, te cortó la novia, párate y anda, te perdiste el trabajo, párate y anda, ¿no? Y otra, si me lo permiten, con todo el respeto que me merecen, es la estrategia de la Pacheco del 11. Y es, aquí nos tocó vivir, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? ¿Pero por qué? Porque aquí nos tocó vivir, ¿sí? Así es de que párate y anda. Fíjate qué bien, muchísimas gracias, muy interesante, sí. A forma de conclusión, Eli. Bueno, yo les diría que hay muchos lugares en donde pueden ir, aprender a manejar sus emociones, a manejar su sexualidad, a entender que son personas que también crecieron así y que no es fácil romper los estilos de crianza con los que hemos venido trabajando. Y entonces, abrazarte con tu hijo y tu hija para que no le tengas miedo a los mitos o a las falsas creencias que a veces lo único que promueven es una vida no saludable. Muchísimas gracias. ¿Quieres dar otra conclusión? Además de la... Solamente yo coincido con Tere, de verdad, hay muchas cosas que se vieron hoy que son súper interesantes. De verdad los papás son muy sabios, ¿no? De pronto, y esa sabiduría hay que tomarla y hay que explotarla. Yo agradezco la invitación y bueno, pues. Gracias, Juan Pablo. Adelante. Yo quiero agradecer a todos los papás y los abuelos y abuelas que están frente a la pantalla, que están tan interesados en mejorar su labor
y recordarles que ellos son los expertos en la vida de sus hijos y que a veces los expertos necesitan de otros expertos para poder tener algún tipo de orientación, que no tenga miedo, ¿no? Que se puedan acercar como expertos en la vida de sus hijos a otros expertos y juntos formar un diálogo para poder encontrar algunas respuestas. Y recuerden que, aprovechando esto que está diciendo Francesca, que bueno, todos los programas los subimos a YouTube y pueden buscar, imagínense cuántos temas ya tenemos, a los que ustedes pueden acudir y buscar respuestas, por supuesto, y aparte los teléfonos de todos los especialistas también se los ofrecemos. Adelante, Tere. Pues yo una vez más agradecer también la invitación, invitarlos a seguirse formando como papás en esta tarea que no termina nunca, que es el gran reto de la vida, y pues sigan leyendo, busquen los programas, contacten su propia experiencia, no duden en pedir ayuda, porque otro de los grandes mitos es que debiéramos saber cómo ser papás de manera intuitiva y automática, y la verdad es que no, la información ya está ahí disponible, pero hay que irla a buscar. Sí, ese y es luego un gran poderla mito. integrar. Un gran mito, nadie nos enseña. Y aparte, o sea, juran que tienes que saber. Exacto. O que al menos como me educaron a mí, pues no estoy tan mal, ¿no? Pero podría estar mejor. Entonces, echémosle ganitas. Echémosle ganitas. Muchísimas gracias. No, Adelante, gracias a Sandy. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por todo lo que nos van compartiendo y nos preguntan. Hay muchísima participación. También los abuelitos están aquí participando y escuchando todo lo que se dice para llegar entre todos los adultos que estamos cercanos a los niños a mejores acuerdos. Y nada más ahorita me acordé cuando mi hija chiquita me preguntaba, mamá, tú sabes todo de la vida, ¿verdad? Y entonces de pronto sí es cierto, ellos creen o sienten que sabemos todo y no es cierto, estamos muy lejos de saberlo todo y por eso programas como estos se agradecen tanto. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias al público, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias a toda la producción y nos vemos la próxima semana con este tema que va a estar también buenísimo, relaciones de pareja en la adolescencia. Tenemos mucho que hablar sobre ese tema, porque la verdad es que las relaciones de pareja en la adolescencia hay que estar presentes y con ellos. Así es que, bueno, te veo la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y hasta luego.